Ningún cristiano debería sobreestimarse, es decir, cada uno de nosotros debería aprender a pensar de sí mismo no según se ve en el espejo, sino según lo que la palabra de Dios afirma de él. Suele pasar que cuando nosotros mismos nos medimos con nuestro propio espejo, resultamos viendo músculos donde no los hay, donde no los tenemos. Solo los creyentes que no conocen la palabra de Dios y no se conocen a sí mismos, por consecuencia, van a creerse, una clase de cristianos invencibles que puedan retar al diablo y burlarse al pensar en que vendrán días malos. Hemos escuchado creyentes diciendo o subestimando el poder del diablo. Pues si él quiere venir, pues que venga. Aquí lo estoy esperando con todo mi poder y arsenal. Los días malos somos más que vencedores. Eso no nos hacen nada a nosotros. Y cantan y hacen arengas con respecto a esto. Mientras que quien nos conoce, quien reina en el mundo invisible, nos enseñó a hablar así: y no nos metas en tentación, y líbranos del mal. ¿Qué le dice eso de nuestra condición? ¿Qué le comunica a usted? ¿Qué somos como creyentes? El creyente, aunque sabe que cualquier tiempo y momento va a obrar para su bien, es nuestra esperanza. Dice la Escritura que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor, y aunque nosotros entendemos estas cosas, los creyentes jamás deberíamos pedir que se nos meta en días malos para comprobar qué tan fuertes somos. ¿Hemos considerado en verdad nuestra debilidad? Aquel que nos conoce nos enseñó a orar: oh Padre, ten misericordia, no nos dejes entrar en días malos, no nos dejes entrar en días malos, líbranos del mal, o como algunas versiones traducen, líbranos del malo. Si no fuésemos guardados por el Espíritu de Dios en esos días, no solo seríamos engañados por las artimañas del diablo, sino que sucumbiríamos y naufragaríamos en nuestra profesión de fe en los días malos. Dos cosas la palabra de Dios nos dice que debemos estar firmes, y vaya a la Escritura, Efesios 6, capítulo 10 y al 14, al 13, dice el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí va el primer asunto del por qué deberíamos estar fortalecidos. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo primero, porque un creyente debería vestirse o abrazar los recursos de la gracia de Dios que nos son ofrecidas. Bueno, porque Satanás es un poderoso enemigo que tenemos, y él va a estar como león rugiente y va a intentar proporcionarnos el mal espiritual, pero no es lo único que deberíamos considerar. Versículo 13: por tanto, tomad, otra vez parece lo mismo, calcado, ¿no? Tomad toda la armadura de Dios, pero esta vez ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dos cosas el creyente nunca debería olvidar como creyente. Uno, que el diablo le va a atacar ferozmente, y por eso él debe
vestirse de la armadura de Dios. 2, hermanos, con temor y temblor, digo esto. Vamos a atravesar días malos, muy malos. Así que déjeme hablarle en primera medida de la necesidad que se nos muestra en este texto. 1, la necesidad. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Hermanos, la vida cristiana siempre va a ser una guerra. Nunca va a dejar de ser una guerra. Lo que ocurre es que a veces la intensidad de la guerra va a ser más y a veces la intensidad de la guerra va a ser menos, pero nunca va a dejar de ser una confrontación, una guerra. Los hijos de Dios seríamos sabios en aprovechar esas temporadas que en la providencia de Dios nos son concedidas, donde la guerra no es tan intensa. ¿Para qué? Para aprovisionarnos de gracia, fuerza y recursos espirituales. Nunca vamos a dejar de estar en guerra. Las providencias serán constantes en nuestro camino hasta que lleguemos a la patria celestial. En otras palabras, vamos a experimentar toda clase de asuntos como creyentes y el último asunto a enfrentar será la providencia de nuestra muerte. Ese será nuestra última, por así decirlo, providencia que vamos a sortear. El Señor Jesús nunca ocultó que los discípulos iríamos a atravesar días malos. Juan 16:33 dijo el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Bueno, pero el Señor endulzó esa mala noticia, llamémosle así, con una promesa de su compañía. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Una cosa no anula la otra. Ambas cosas son verdad. Él ha vencido al mundo, pero el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Uno en estos días encuentra personas reclamándole promesas a Dios, y no he visto el primero que le reclame la promesa: Señor, tú dijiste que en el mundo tendríamos aflicción, pero igual con la misma fuerza la prometió. En el mundo tendréis aflicción, de eso esté seguro, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hechos 14:22 dice la palabra del Señor, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escuche lo que los apóstoles decían a los discípulos cuando los animaban y les exhortaban a permanecer firmes. ¿Qué les decían? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, aquí nunca se nos dice que el día malo vendrá, solo uno, sino que atravesaremos días malos, tendremos aflicciones, que dice la Escritura, a través de muchas tribulaciones. Es decir, cada soldado, cada hijo de Dios abandonará este mundo después de haber experimentado no una, dos ni tres, sino muchas cosas que le han de atribular. Y 2 Timoteo 3:12, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La única manera en que usted va a irse de este mundo sin ningún rasguño es que usted se amolde a este mundo, a este siglo, a sus valores, a sus pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que el mundo ama lo suyo. Y si usted anda conforme la corriente del mundo, pues el mundo lo va a abrazar, lo va a besar, lo va a animar, lo va a alentar, le va a dar sus mejores puestos. Quiere vivir piadosamente, ahí póngale fin a su vida tranquila. Sufrirá persecución, lo arrinconarán, lo criticarán, se burlarán de usted, le querrán hacer daño. Esa es la verdad.
Toda la vida del creyente es una guerra. Vamos a experimentar los ataques del diablo, días malos, tendremos aflicción. Y si vamos a ser atribulados, perseguidos, atribulados, nos será entonces necesario siempre andar vestidos de los recursos de la gracia de Dios, o nuestra historia será la de un individuo que puso su mano en el arado y volvió su mirada hacia atrás. Pero no nos dejemos llevar por lo que perciben nuestros sentidos. Muchos días malos y muchas artimañas de Satanás vienen bajo días placenteros según nuestra vista. Aprenda esto en la lucha. Muchos ataques del diablo y muchos días malos vendrán bajo días placenteros según la vista. En estas cosas que nos ha tocado ver, por ser un país que ha mantenido una guerra de décadas, recuerdo una de las cosas que hizo este grupo insurgente cuando tomó una base militar. Cuando los videos fueron revelados, con esos videos a veces entrenan a los soldados, mostraban cómo una semana este grupo armado, tendido en el piso, avanzaba 1 metro diario. ¿Qué hacía el soldado cuando se levantaba? Pues todo alrededor, ¿cómo estaba? Normal, tranquilo, los pajarillos cantaban igual, el sonido del arroyo se escuchaba igual, el sol. Ellos no sabían que lentamente se estaban acercando por debajo de lo que no veían sus enemigos. Fue una noche, como usted recordará, que estos hombres, después de un par de semanas, se pusieron de pie e hicieron lo que todos sabemos. Cuando le digo que muchos días malos y muchas artimañas de Satanás vendrán bajo días placenteros, según nuestra vista, piense en que fue un día de aire fresco en el Edén que vino la tentación a la mujer. No fue una tormenta, no fue en la oscuridad, fue en un día tranquilo, apacible, al lado de unos buenos frutos, que Satanás vino y quebró a la mujer y al hombre, y con él a la raza humana. Piense que fue un día apacible en la terraza de un palacio, cuando vino el día malo para David, y él cayó, su reino, su familia quebrantada de ahí en adelante. Fue en esa noche tranquila, en ese huerto de Getsemaní tan tranquilo, en un huerto, no era un potrero, era una huerta, qué lindo, cuando el Señor le dice a sus discípulos, velen y oren, porque se les está cerniendo una nube muy negra, y en esta noche la experimentarán. Es pues necesario tener siempre la armadura ceñida, y note lo que dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios. Hermanos, nuestra guerra nunca tendrá vacaciones, nunca seremos relevados de la guerra. No se deje llevar por la vista. Hay cosas que a usted le impactan, quizá la situación en el trabajo, qué sé yo, en la familia, usted las logre ver que están mal. Y es claramente perceptible que usted dice, estoy en un día malo. Pero hay cosas que sus ojos no ven, ni los míos, pero que están pasando. Satanás se puede demorar todo el tiempo para crear una artimaña contra nosotros. Por eso es necesario siempre estar vestidos del nuevo hombre, vestidos de Cristo, vestidos de todo recurso del Espíritu para seguir peregrinando. Esta es pues la necesidad, hermanos, que estemos siempre vestidos de toda la armadura de Dios. Lo segundo que quiero que miremos de este texto, versículo 13, es el propósito.
¿Con qué propósito debemos nosotros tener toda la armadura de Dios? Dice la Biblia, para que podáis resistir en el día malo. Resistir en el día malo. Anteriormente, en el versículo 11, la armadura nos es dada para que podamos estar firmes, firmes contra las acechanzas del diablo. Y esta palabra firmes, usada aquí en el versículo 11 y en el versículo 14, estad pues firmes. Solo le quiero dar, no es un dato académico, la palabra usada aquí es la palabra istemi, que significa estar en pie sin moverse. Así que cuando son las acechanzas del diablo, ¿qué dice la Biblia? Esté firme, esté como anclado, amarrado al piso, para que cuando Satanás venga, usted pueda estar de pie, seguir de pie, y luego de terminar la acechanza del diablo pueda permanecer en pie. Pero la palabra usada en el versículo 13 es casi la misma palabra, solo con un prefijo, antistemi. Dije que era istemi, ¿no? Antistemi, ¿qué significa eso? No solamente estar de pie, sino estar de pie en contra de algo. Piense, por ejemplo, en el caso que usted tenga que sostener un muro que se está cayendo. Eso es antistemi. Resistir, ¿nota? No solamente es estar de pie, sino que es estar resistiendo en contra de algo que lo quiere aplastar. En este caso, cuando los días malos vienen, la voluntad de Dios es que nosotros no solo estemos firmes, sino que estemos resistiendo en las fuerzas del Espíritu, por supuesto, estos días malos. Yo le pregunto a usted, ¿ha soportado peso alguna vez? Hablo del asunto físico. Usted puede aguantar el mismo peso, pero entre más tiempo pase, a usted se le hace que eso se vuelve más pesado. No es más pesado, ¿me hago entender? No es más pesado, pero a usted se le hace que es más pesado. ¿Por qué? Bueno, porque entre más pasa el tiempo, su fuerza empieza a agotarse y parece que un segundo es como un minuto bajo esta circunstancia. Ahora, ¿qué ocurre, hermanos? Hermanos míos y compañeros de carrera, los días malos vendrán y en esos días las piernas temblarán, los brazos temblarán y los días parecerán semanas y las semanas meses. Y la palabra de Dios, el Señor nos dice, resistan, vestidos de toda la armadura, no tienen opción, o se acogen a los recursos divinos, o el día malo los aplastará sin piedad, sin piedad. Sí, hermanos, sabemos que el Señor no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, dice la Biblia, para que podáis soportar. La salida no se nos da para quitarnos el asunto, la salida se nos da para poder soportar el asunto. Debe ser terrible, por ejemplo, el desánimo que cunde cuando, no sé, pasa un conflicto o, por ejemplo, Dios toma la vida de alguien en nuestro hogar. Debe ser una de las cosas más devastadoras que una persona pueda experimentar. ¿Sabes? Ese día ya no puede ser quitado. El día malo ya vino. Y la salida se nos va a mostrar en la medida que se nos da la fuerza para resistir en el día malo. El día malo nos va a sugerir, abandona tu profesión de fe,
Tú y yo no solo debemos resistir bajo tal contradicción, sino que debemos hacer exactamente lo contrario de lo que el día malo nos sugiere. Y si el día malo nos dice, abandona tu profesión de fe, ese día, hermano, aférrese a los recursos de la gracia para precisamente no hacer eso, para hacer la fuerza contraria que el día malo le está proponiendo. Si los días malos te presionan al desánimo, no solo debes soportar con los recursos de la gracia, además de ello debes contrariar al día malo. Y si el día malo te presiona al desánimo, fortalécete en el Señor y anímate más en el Señor. Eso es resistir, contradecir. Los estudiosos de la Biblia preguntan, ¿qué es el día malo? ¿Será que estamos haciendo referencia a todo el peregrinar cristiano? Bueno, de alguna manera, toda nuestra vida cristiana es una lucha. Nuestra vida cristiana en la tierra jamás se va a llevar a cabo sin contradicción. Pero quizá la explicación sea no toda la vida cristiana, sino aquellas épocas que están especialmente cargadas de sufrimiento. Debo aclararle dos cosas. Cuando hablamos del día malo, estos días, aquellas temporadas que el Señor en su providencia permite que nosotros vivamos días malos, estos días no son moralmente malos, ni son absolutamente malos. Yo me explico. Estos días malos no son días moralmente malos, es decir, la Biblia no está diciendo lo siguiente: cuídate, hermano, que vendrán días donde nos revolcaremos en pecados, inmoralidades, vanidades, el abandono de nuestra profesión de fe, y la idea es que después de revolcarte en tus pecados, usemos los recursos de la gracia para volver a estar firmes. No, no son esos días malos, no son días moralmente malos. También quiero aclararle que no son días absolutamente malos, porque todas las adversidades y duras pruebas que Dios permite en nuestras vidas, al final, como la medicina amarga al paladar, pero al final obran para el bien del pueblo de Dios, no de todos. Las aflicciones no obran para el bien, para el que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Para el que no está en Cristo, las aflicciones son eso, aflicciones. Los tiempos de dolor para el que no es hijo de Dios, para el que no es regenerado, es eso, tiempos de dolor. Para el que está en Cristo, esos días son malos, son fuertes, son feroces, pero a lo último serán para nuestro bienestar. Siempre cada aflicción llevará el aceite divino para conformarnos a Cristo. Pero hermanos, finalmente el día malo, la providencia de Dios a veces los permite en nuestra vida. Es el mismo Señor en quien hemos confiado, es el mismo que deja que las nubes negras de una adversidad se ciernan sobre nosotros. Una pérdida, una contradicción, una escasez, una enfermedad, una calumnia, no sabemos qué es lo que el Señor permite en nuestras vidas. Puede ser también que estos días malos vengan a causa de mantener nuestras convicciones como hijos de Dios. Piensa cómo se venían viendo venir los días negros, cuando Sadrac, Mesac y Abednego dijeron, no nos arrodillaremos. ¿Sabes? ¿Qué estaban viendo ellos al futuro? ¿Que se venía un día soleado? No, ellos sabían que a causa de estar firmes en su convicción, vendrían los días malos. Aún así dijeron, no nos arrodillaremos. Puede ser que estos días malos también vengan sobre nosotros por una disciplina divina.
A veces somos terriblemente testarudos y vendrá un día malo para hacernos entrar en razón. Y quizás sea el caso del apóstol Pablo. No era por mantener firmes sus convicciones que le vino el día malo, ni siquiera por una disciplina divina. Según 2 Corintios 12:7, el aguijón le fue dado al apóstol Pablo para que no llegara a ser un día orgulloso. Así que mire los recursos del Señor. A veces los días malos vienen cuando somos firmes en la fe. A veces los días malos vienen por ser rebeldes. Y a veces los días malos vienen para que nunca seamos rebeldes. Como un anticipo, ¿no? No quiero que te ensoberbezcas. Yo sé lo que tú eres capaz de hacer. Así que aquí viene el día malo que hirió al apóstol Pablo. Hermanos, nada, cuando el Señor desata un día malo, cuando el Señor permite que el día malo venga, nada lo detendrá. Esos días serán de aflicción, serán de dolor, serán de turbación. Por eso no estamos de acuerdo con aquellas consejos o ánimos que entre algunos cristianos se dan. Sonría. Esos días, dice la Biblia, hay tiempo para todo. Y esos días hay que llorar. Tenemos gozo del Señor. Ese gozo nunca se va si es del Espíritu. Pero esos días lloramos, porque esos días hay que llorar. La aflicción. Esos días no se viven, esos días se sufren. Esos días se sufren. Sabemos que es una medicina que es amarga. Nos consuela creer que el Señor está al mando. Nos consuela creer que todo obrará para nuestro bien. Pero eso no endulza completamente la aflicción. La hace pasable, pero no la endulza demasiado, pero la pasamos. Le recomiendo un libro llamado El creyente con toda la armadura de Dios, está en nuestra biblioteca. Es una exposición de Efesios 6 del 10 al 20. Es un libro como de 800 páginas explicando 10 versículos. Está bien. Y dice este hombre: en ese día malo se merma y se oculta el gozo. En ese día también nos acordamos de nuestros pecados pasados y presentes. Parece ser que en esos días la mente trabaja más rápidamente, no para recordar las cosas de Dios, sino para traer a nuestra mente nuestros pecados, nuestro historial que nos perturban. Esos días hacen doler las viejas fracturas del alma que un día nos proporcionó el pecado. No sé si usted se ha fracturado alguna vez. De repente, de vez en cuando hay días, por el clima o cualquier cosa, que la fractura duele. Así ella ha sanado. Y parece que los días malos traen a la superficie cosas que Dios ya ha perdonado, pero ahí llegan otra vez a atormentarnos. Como dijo este autor, la aflicción remueve las aguas del alma, y si hay de pecado en el fondo, subirá a la superficie. Y allí, hermano, usted y yo vemos cuánto descontento, incredulidad, orgullo y maledicencia podemos llegar a acumular en nuestro corazón. Los días malos, hermanos, muchas veces nos sacan lo más dulce que tenemos. Los días malos muchas veces sacan la podredumbre que todavía tenemos en el alma. Mira cuánta incredulidad podemos llevar en los hombros. Mira cuánto orgullo exigiéndole a Dios. Mira cuántas cosas decimos, quizá maldecimos nuestra suerte. Quizá
manifestamos nuestro descontento por el Dios que nos tocó. En ese día, hermanos, ¿sabe? Satanás es un enemigo, pero no uno caballeresco. Antiguamente, cuando se transaban en un duelo, ¿cuál era la idea del duelo? Vamos a pelear, pero vamos a ser caballeros. Es decir, usted tiene un arma y yo otra. ¿Me hago entender? Y si a usted por algún motivo, por ejemplo, se le cayó su espada, levántela. Pero vamos a luchar con honor hasta que alguno de los dos caiga. Satanás no pelea así. Él está agazapado, viendo cuando usted esté tembloroso y débil, porque allí él quiere hacer su mayor daño. Es un enemigo ruin que lo habrá dejado esperar en los días que usted fue fuerte para atacarlo con más fuerza cuando usted está mal herido. Si no resistimos el día malo, ceñidos con los recursos de la gracia, si no nos apropiamos por la fe de todas las virtudes del cielo, si no hemos crecido en la gracia y en el conocimiento del Señor, ese día, como dice este autor, empezaremos a ser negligentes ante las tentaciones y empezaremos a ser livianos y el alma no querrá luchar contra las tentaciones. De no resistir en el día malo, estoy leyendo literalmente este autor, veremos una creciente distracción durante el culto y el servicio a Dios. Satanás sabe cómo neutralizar a un creyente. Él es un poderoso enemigo y en el día de la aflicción no solamente lo va a mermar, sino que lo va a neutralizar, haciéndolo distraído en los cultos a Dios. ¿Sabe? Cuando no hay hambre ni sed a nivel físico, usted puede creer que esa persona está bien enferma. Imagínese esto. ¿Qué tiene? ¿Tiene hambre? No. ¿Sed? No. ¿Qué es lo normal? ¿Dónde se nos muestra que tenemos vida? Bueno, en ser conscientes de las necesidades. Pero si yo tomo con una pinza y le aprieto un dedo, ¿qué siente? Nada. ¿Eso qué nos dice de usted? El asunto está grave, grave. Piense que cuando el creyente ya no tiene hambre y sed de Dios, su estado es uno muy, muy lamentable y está ya avanzado el asunto. Y luego, como dice el autor, por el descuido en ceñirnos la armadura de Dios, el alma tendrá una actitud obsesiva en cuanto al trabajo, es decir, las cosas del mundo. Mira lo que hizo Satanás, saca a un creyente de donde estaba firme, lo distrae, lo neutraliza y lo esclaviza a las cosas del mundo. ¿No es astuto? Dice él, qué fácil es dejar que las responsabilidades del trabajo y familia nos dejen menos espirituales que antes. Si lo permitimos, los afanes de este mundo nos seguirán al lugar de la oración y se pegarán al alma, dando un olor rancio y mundano a nuestras oraciones y meditación. Por esto, hermanos, el creyente debe estar firme y resistir el día malo, no por si viene, sino cuando venga. Y tercero y final, el resultado. Vimos la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? El ponernos toda la armadura de Dios. La razón o el propósito para que podamos resistir en el día malo. Y el resultado. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Bueno, esta palabra quizá, no sé usted cómo la habría interpretado antes, pero algunas Biblias la traducen así, y habiendo cumplido todo, estar firmes, o habiendo hecho todo, estar firmes, por lo que
nos indica que esta palabra no hace referencia al día, como si dijéramos esto, y habiendo acabado todo lo que trae el día malo, habiendo acabado el día malo, podamos estar firmes. No. Lo que dice la Escritura es lo siguiente: cíñanse de toda la armadura para que puedan resistir el día malo, y cuando hayan acabado todos sus deberes en el día malo, puedan estar firmes. Y en eso, ¿qué se nos resalta? Que el día malo, o el propósito del día malo, solo termina hasta que el creyente haya culminado todos sus deberes en medio de ese día. Esa es la idea del pasaje. Así que la idea del pasaje no es resistan el día malo para que cuando acabe el día malo usted esté firme. No. Resista el día malo y cumpla todo lo que debe hacer en el día malo. Y luego de haber cumplido su tarea en el día malo, usted pueda seguir firme. Hermanos, uno no pelea por pelear. Si te subieran a un ring, de esos nuevos rines, ¿no?, que hay, o ganas y cumples tus deberes, o te ganan. Punto. Nadie puede decir, bueno, pero al menos luché bien, ¿no? Perdí. Me dieron mi tunda, mi paliza, pero al menos luché. ¿Qué consuelo es ese? Me pregunto yo. ¿Cuál es tu consuelo? Si alguien te toma para doblegarte, ¿cuál es el fin? Decir, al menos me defendí, al menos el otro no se fue sano. No, ¿cuál es la idea? Doblegar al oponente. Por eso dice el autor, merece el nombre de santo, no el que llega a ganar un campo, sino el que lo defiende. No el que empieza, sino el que resiste. Así que, hermano, no es cómo empieces las luchas, ni siquiera cómo te mantengas en la lucha. La idea es que termines tus deberes cuando la lucha haya llegado. En otras palabras, un individuo puede empezar por el espíritu, combatiendo el día malo, y terminar por la carne. Es decir, un individuo puede empezar como fiel al Señor un día malo y terminar como un infiel. Un individuo puede empezar con fuerza y terminar arruinado. Eso en ejemplos claros significa, piensa en aquel que después de esa pérdida que tuvo, se volvió más a la amargura. No se volvió más santo, se volvió más amargo. Es decir, ese hombre era un buen cristiano hasta que sufrió esta pérdida. Desde ahí en adelante él se volvió más amargo. Piensa en aquel que después de ese día malo de escasez, no se volvió más confiado, se volvió más codicioso. Ahora cuando debe venir un día malo de escasez, ¿qué hace? Aprieta más a sí mismo. ¿Y qué ves allí? El pobre no acabó su tarea. En vez de volverse, después de un día de escasez, más confiado en el Señor, se volvió más desconfiado del Señor. Piensa en aquel que después de esa calumnia, no se volvió más humilde, se volvió más orgulloso. Entonces, ¿ahora qué pasa? Uy, me calumniaron, y yo no estaba haciendo nada para que me calumniaran. Entonces, ¿ahora qué? En vez de volverse más humilde, se volvió más orgulloso de sí mismo, más confiado en sí mismo. Piensa en aquel que después de esa persecución por su fe, la abandonó. Aquel que después de la tentación, en lugar de volverse más fuerte, se volvió más a sus pecados predilectos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el común denominador de estos ejemplos? De un cristiano que inició la lucha y no terminó su deber, fue movido de su fe, no cumplió el deber y ahora no está firme en la fe. Dejaron el trabajo a la mitad, se quitaron la armadura,
se rindieron. Para ellos fue mejor volverse a poner las pesadas cadenas de su antiguo amo que la armadura con que podían hacerle frente al día malo. ¿Qué nos dice el texto, hermanos? Que sí está planeado para los hijos de Dios en que nosotros podamos llegar a cumplir nuestros deberes en el día malo. Sí está presupuestado. Es decir, Dios sí espera de sus hijos que entren en el día malo y en todo lo que dure el día malo, ellos cumplan sus deberes y después de ello permanezcan firmes. Por supuesto, bajo sus recursos, ceñidos con los recursos espirituales. Dios desea que sus hijos soportemos las pruebas, que no nos volvamos más pecadores en medio de ella, que no nos volvamos más mezquinos, más orgullosos, más carnales en medio de las pruebas. Dios espera que nosotros cumplamos los deberes cuando vienen los días malos. Y el Señor dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Note el lenguaje, esto está en Santiago 1:12. Porque cuando haya resistido la prueba, no antes. O sea, ¿cuál es la expectativa de Dios cuando nos mete en pruebas? Que las resistamos. De principio a fin. De principio a fin. Solo Él, el que soporta la tentación, solo el que resiste la prueba, solo el que cumple sus deberes allí, puede llegar a decir, estoy firme en la fe. Allí se nos describe creyentes que soportan la prueba y resisten la tentación y salen adelante. Ese creyente no se rindió, puso su mirada en Cristo, se fortaleció en el poder del Espíritu, se apropió de los recursos de la gracia, se dio a los medios de gracia. Su alma se dolió, pero venció, soportó, no negó la fe, mostró obediencia, perseverancia, glorificó a Dios. Y luego de esa embestida, hermanos, aquí está este hombre firme. ¿Sabe? Su fe fue probada y refinada. Y el hombre que salió del día malo, salió más firme, más maduro, menos confiado en sí mismo, con más fe en el Salvador, más dispuesto a los medios de gracia. Qué interesante, ¿no le parece? Allí van los creyentes, todos entraremos en el día malo. Quizás esa no sea ninguna novedad, ni siquiera sea una novedad en que todos entremos en el día malo como buenos creyentes. ¿Cómo acabaremos el día malo? ¿Cómo acabaremos el día malo? Así puedes notar que hay creyentes descuidados. Salen de los días malos más malos de lo que eran. Ellos no cumplieron todo, no acabaron su tarea, dejaron la tarea a la mitad. ¿Y qué los ves? Más mermados, más descuidados y más carnales. Cuando ves un creyente así, tú dices, aquel empezó el día malo y no acabó todo. Y hoy no está firme. El Señor nos dice estas cosas, hermanos, no para acrecentar nuestro temor, pero sí para advertirnos de la liviandad en el día malo. Que a menos que nos abracemos a los recursos de la gracia, caeremos, seremos mermados y llegaremos a ser más carnales. Por eso el Señor dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No tienes opción para resistir a Satanás y el día malo, y después de todo puedas verte otra vez y estar firme en el Señor. Que el Señor en su bendita gracia nos dé de su fuerza para enfrentar los días malos que vendrán.
Oremos.